Muy bienvenidos a esta clase número 10 y esta clase se llama Introducción al Estudio Bíblico Inductivo o Introducción al Método de Estudio Bíblico Inductivo. Bien, les felicito por haber llegado hasta aquí y a partir de esta clase solamente nos quedan 3 fases más que tendríamos que ver dentro de esta introducción. Vamos a ver un poco la definición de lo que es el método y también las 3 partes que lo componen, que es la observación, la interpretación y la aplicación. Pero posteriormente cada una de ellas las vamos a ampliar en clases posteriores, en clases aparte. Así que Dios me los bendiga y vamos a empezar. Como siempre, comparto pantalla y cuando vamos entrando en materia, pues voy explicando algunas de las cosas que vamos a ir viendo durante la clase. Método del estudio bíblico. Dejemos o dejando que la Biblia nos enseñe. ¿Qué representa la Biblia para mí? ¿O qué representa para ti? ¿Qué lugar ocupa la Biblia en tu vida o en mi vida? El texto que dice aquí, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, es algo que nosotros tenemos muy presente, muy conocido, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que leíste o leí la Biblia para buscar el consejo de Dios? ¿Por qué es necesario que yo reflexione en estas preguntas? Y ojo con la respuesta. Porque yo ahora mismo soy un maestro o una maestra de la Biblia. Si estás haciendo este curso es porque te estás preparando para transmitir tu ADN espiritual a otras personas. Aquí vemos como alguien pinchándose un dedo para extraer precisamente una gotita de sangre para el ADN. Ese ADN es espiritual, el que nosotros transmitimos, pero finalmente es lo que hacemos cuando enseñamos a otros la palabra de Dios. Dejemos que la Biblia nos enseñe. 2 métodos más comunes de estudio bíblico. El inductivo, por ejemplo, y el deductivo. Esos son los más comunes. El inductivo ocurre o sucede a partir de determinadas observaciones que hacemos o experiencias particulares. Nosotros ahí, cuando entramos a ver qué pasa o qué estamos experimentando o qué estamos observando, de forma particular, hacemos una interpretación de aquello que estamos aprendiendo. El principio general que en ellas está implícito se saca de las conclusiones del estudio. Pero su base son las experiencias particulares y las observaciones particulares como individuos. El deductivo se sacan todas esas conclusiones de las consecuencias de un principio o proposición o supuesto y se llega al estudio con las conclusiones. Es diferente cuando yo ya voy a un lugar y voy preparado. Si voy a hablar de una medicina, por ejemplo, o voy a hablar de un utensilio, yo antes me preparo la explicación y la saco de un libro o me leo el prospecto y entonces voy y la enseño con la información ya prevista. Otras formas de comprobar si esto funciona o no funciona es cuando, usando el inductivo, yo experimento con cada cosa y entonces al experimentar con cada cosa, saco las conclusiones. Saco las conclusiones del estudio, de haberlo estudiado. Si no se entiende muy bien ahora, más adelante lo vamos a poder comprender mejor. Los 2 métodos se usan para estudiar la Biblia, sin embargo van en direcciones opuestas. Esto es como cuando un carril tiene 2 direcciones, una a la izquierda, otro a la derecha, ¿no? Pero se usan los 2 para estudiar la Biblia. Uno va puedo estudiar la Biblia por experiencias propias y descubrirla a través de mis propias experiencias o por las experiencias que otros me cuentan. Un carril tiene una bifurcación para un lado y otra para el otro, pero los 2 van al mismo sitio. El deductivo y el inductivo. Dice que el método de estudio bíblico inductivo supera al deductivo. Y vamos a ver por qué. ¿Qué es el método bíblico inductivo?
El estudio bíblico inductivo es la forma de descubrir lo que la Biblia dice como la fuente original y respetar totalmente su autoridad. Ese es el inductivo. Descubrir lo que la Biblia dice como la fuente original y respetar totalmente su autoridad. Y de una manera natural y con el uso del sentido común, observar, interpretar y aplicar su mensaje, Dios se quiere dar a conocer por medio del libro inspirado por él mismo. Si usted quisiera aprender acerca de los peces, ¿qué haría? Podría aprender, por ejemplo, buscando libros que hablen acerca de los peces. Esto ya es la información que otros transmiten a través de los libros. Así como está, me gusta el peinado que tiene el muñequito. O yendo usted mismo a un río, a un lago o al mar e investigar sobre los peces. Vemos que son dos formas diferentes de aprender algo. Uno es el inductivo y otro es el deductivo. ¿Aprenderá leyendo? Sí. Al tener la experiencia de pescar, uno, se encontrará con la misma conclusión del libro. Dos, disfrutará en descubrir. Y tres, la información será parte de usted y difícil de olvidar, porque aquí la está viviendo, está extrayendo la información de una propia vivencia. El deductivo es el de la izquierda. Recuerden, el carril de dos vías, los dos nos van a llevar a la misma parte, pero de una forma actúa el deductivo y de otra forma actúa el inductivo. El inductivo se extrae a partir de las experiencias y el deductivo a través de la investigación, a través del estudio, pero ambos nos van a enseñar las experiencias. El inductivo es a base de ese esfuerzo que está haciendo el uno de sacar el pescadito y tal, pero el otro tiene la información previa. Supongamos que me piden enseñar cómo hacer una tarta o un pastel o una torta, depende del país donde estemos, que se mete al horno y se asa y luego ñam ñam. ¿Cómo enseñarías? Ahí, por ejemplo, hay unas recetas de cocina de la Alianza Editorial de Simone Ortega, 1080 recetas de cocina. Y luego hay otra por aquí que también tiene que ver con los libros, ¿no? El deductivo y el inductivo. Aquí hay unas recetas y a lo mejor aquí hay una forma y es que te puedes ver retratado o retratada tú en esta persona del inductivo haciéndolo con sus propias manos. Uno tiene la información escrita y el otro es práctico. El estudio bíblico inductivo se compone de tres elementos que hemos hablado antes: la observación, la interpretación y la aplicación. El estudio bíblico inductivo, no el deductivo. Recuerden, el deductivo ocurre a partir de experiencias, vivencias personales. El otro viene a través de la observación, la interpretación y posteriormente la aplicación. Por eso dice que el inductivo es superior al deductivo. En cuanto a la observación enseña a ver exactamente lo que dice el pasaje. De ella parte la interpretación precisa y la aplicación correcta. La observación contesta a qué dice el pasaje. La observación contesta la pregunta de lo que dice el pasaje. Las evidencias, ¿vale? Ahí, esta es una parte muy importante porque para eso observamos, para encontrar las evidencias que nos permita concretar qué es lo que está diciendo este pasaje que estamos estudiando. En cuanto a la interpretación, contesta la pregunta de qué significa el pasaje. Recuerden, no encontramos las evidencias y luego encontramos aquí qué significa el pasaje. El primero era la observación, ahora estamos en la interpretación. La escritura nunca puede significar lo que nunca significó.
Por esa razón, las interpretaciones que cada uno le da de forma personal y creamos a veces creencias nosotros mismos, en esas creencias muchas veces cambiamos el significado de lo que el pasaje quiere decir. La escritura nunca puede significar lo que nunca significó. Esto es un principio. En cuanto a la aplicación contesta a las preguntas de qué debo hacer, qué quiere decir para mí personalmente, qué verdades puedo poner en práctica, qué cambios debo hacer en mi vida y ponernos manos a la obra. La aplicación es esa parte práctica donde yo ya estoy con toda la información recopilada y entonces ahí sí voy a decir, oye, esto es lo que debo hacer, esto es lo que quiere decirme esta enseñanza a mí personalmente, estas son las verdades que voy a poner en práctica y estos son los cambios que voy a hacer en mi vida y entrar en acción inmediatamente. La relación de los tres elementos, la observación, la interpretación y la aplicación. La observación, ¿qué dice? La interpretación, ¿qué significa? La aplicación, ¿qué debo hacer? La observación habla de hechos, la interpretación habla de principios y la aplicación habla de tarea. El ejercicio práctico, vamos a hacerlo. ¿Cuál de los tres elementos piensas que es más importante? Aquí los tenemos otra vez. La observación, la interpretación o la aplicación. Si yo sé qué dice el pasaje, porque me he dedicado a estudiarlo, a observarlo bien, luego encuentro lo que significa el pasaje y luego sé qué aplicación debo darle a ese pasaje. Tengo los hechos, tengo los principios, pues voy a la tarea, ¿no? ¿Cuál de esos tres elementos crees que es el más importante? Es una pregunta que dejamos ahí. La observación realmente es lo más importante. ¿Por qué es lo más importante? Mira, de la observación sacamos la interpretación y de la interpretación sacamos la aplicación. Bien, por eso la pregunta anterior, ¿cuál crees tú que es el más importante? Si observamos, podemos interpretar y si interpretamos, entonces sabemos lo que tenemos que hacer, conocemos la aplicación. Pero todo está en observar bien qué dice el pasaje y descubrir evidencias en el texto para apoyar nuestra interpretación de lo que hemos observado. Es imposible decir correctamente lo que el pasaje significa sin haberlo observado correctamente, ni tampoco es correcto preguntar qué debemos hacer sin saber qué dice el texto. Por eso es importante estudiar la Biblia bien. Observación, interpretación, aplicación. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Qué debo hacer? Hechos, principios, tarea. Características del estudio inductivo. Ya hemos visto el deductivo, ahora vamos a ver las características del deductivo. Se lee la Biblia, no un libro acerca de la Biblia. Deliberadamente se escudriña el texto bíblico sin ayudas externas, como un comentario, la opinión de un experto o el sermón de la semana pasada. Se lee la Biblia en contexto, no se lee en trocitos aislados, sino en la forma en la que el autor hubiera querido que se lea. Por tanto, el estudio inductivo abarca a un libro entero. Se lee la Biblia sin prejuicios. En lo posible se echa a un lado ideas preconcebidas para que la Biblia pueda hablar por sí misma. Se lee la Biblia con la mirada puesta en Dios. El Espíritu Santo es el maestro y una actitud reverente y humilde es necesaria si hemos de entender su palabra. Se lee y relee la Biblia. No es una lectura casual sin un estudio disciplinado que requiere una seria diligencia en la observación del texto bíblico. Hay unas diferencias entre el inductivo y el deductivo. El deductivo, uno llega al texto con una conclusión en mente buscando pasajes que puedan comprobarla. Uno comienza en cierta manera con las conclusiones hechas y observa el texto solo para apoyarlas. Ve la estructura en forma fragmentada, puede ser utilizado fácilmente para apoyar cualquier error doctrinal o ético, interpretación no literal de la Biblia,
se debe realizar solo si uno tiene un conocimiento muy completo de las escrituras. El inductivo. Uno llega al texto bíblico para descubrir cuál es la conclusión o argumento principal del libro. Uno comienza con la observación del texto y de ella se pueden formar algunas conclusiones. Considera las escrituras en su contexto. Sirve para que Dios corrija cualquier error doctrinal o ético en nosotros. Interpreta la Biblia literalmente. Es apto para todos, tanto los novatos y los expertos son beneficiados. Esas son las diferencias entre el deductivo y el inductivo. Entonces, si nosotros llegamos a un texto con una conclusión en mente, buscando pasajes que puedan comprobarla, pues ya estamos nosotros tratando de acomodar un poco lo que queremos apoyar con lo que dice la Biblia, lo que nosotros queremos decir. El inductivo, uno llega al texto bíblico para descubrir cuál es la conclusión o el argumento principal del libro. Primero se llega al texto y después sacamos entonces las conclusiones. Estas son las diferencias que establecen en cada uno de ellos. Edificando una pirámide sólida. El enfoque común y el enfoque correcto. El enfoque común tiene una aplicación cuestionable, una interpretación preexistente, una observación superficial. Entonces, con respecto al enfoque correcto, nosotros tenemos una aplicación válida, una interpretación cuidadosa, una observación minuciosa. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos en el enfoque común pues tiene muchísimas, lo que llamamos prejuicios con respecto a una cosa, porque son muchas las personas que están opinando de un mismo tema y muchos siguen simplemente paradigmas. Pero esos paradigmas pueden ser desbancados cuando hay uno que es verdadero y que se aplica correctamente. Entonces, la aplicación válida, una interpretación cuidadosa, una observación minuciosa. Es el enfoque correcto. La meta de la aplicación es un cambio de carácter y una nueva manera de vivir para ser mejores hijos de Dios y mejores obreros pastorales. Perfecto. Esta es la introducción al estudio bíblico inductivo y en las posteriores clases vamos a ampliarlo. Pero quiero compartirles algo precisamente sobre la Biblia, y es qué tal si nosotros considerásemos la Biblia como mucho más importante de lo que es un teléfono móvil o un teléfono celular, como dice aquí, ¿no? ¿Qué tal si fuese así?
tengo otro más por allí. Les voy a compartir porque me parece muy interesante también. Las Sagradas Escrituras son el libro sagrado del cristianismo. Es la joya más preciosa del pensamiento y la cultura occidental. Más que eso, es la revelación de Dios al hombre. En realidad, la Biblia es un conjunto de libros. Contiene 66 libros reunidos en 2 testamentos, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito antes de Cristo, y el Nuevo Testamento es la historia de Cristo y el desarrollo del cristianismo. La Biblia fue escrita durante un período que abarcó unos 1500 años por unos 40 autores, entre los cuales podemos encontrar sabios, reyes, pastores, agricultores, médicos y legisladores. Algunos han opinado acerca de la Biblia, pero lo que más interesa es lo que han dicho aquellos hombres sobresalientes, como los grandes pensadores. Uno de ellos fue Emilio Castelar, famoso literato y político español. Él mencionó de la Biblia lo siguiente: la Biblia es la revelación más pura que existe de Dios. Manuel Kant, famoso filósofo alemán, llegó a decir: la existencia de la Biblia como un libro para el pueblo es el beneficio más grande que la raza humana ha experimentado. Y Francisco I. Madero, expresidente de México, dijo lo siguiente: aprecio la Biblia en su más alto valor. Uno de mis mayores esfuerzos será trabajar porque mi pueblo sea tan ilustrado que entienda los grandes principios de este libro. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, en San Juan 5:39. Decía San Jerónimo, traductor de la versión de la Biblia llamada la Vulgata Latina: debemos cultivar la inteligencia mediante la lectura de los libros santos. Y el cardenal Garidi Rivera, exarzobispo de Guadalajara, expresó: si los fieles se proponen leer asiduamente las Sagradas Escrituras, tendrán un conocimiento más profundo de la divina revelación, sacado de la palabra escrita de Dios. La oración, por una parte, y la lectura de la Santa Biblia, por otra, constituyen una conversación del cristiano con Dios, que sirve para alimentar su vida espiritual. El Concilio del Vaticano II dijo lo siguiente acerca de la Biblia: la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras. De igual forma, el Santo Concilio exhorta con vehemencia a todos los cristianos, en particular a los religiosos, a que aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo con la lectura frecuente de las Divinas Escrituras. Podemos resumir estas enseñanzas en los siguientes puntos. La Santa Biblia es la fuente de toda la verdad. San Juan 17:17 menciona: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. En segundo lugar, quiero mencionar que las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por Dios y el Espíritu Santo. Y el apóstol San Pedro corrobora esto en su segunda carta, en el capítulo 1, versículos 19 y 21, y menciona que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En tercer lugar, podemos decir que la palabra de Dios tiene poder para transformar la vida. El apóstol San Pablo menciona también en Hebreos 4:12: las Sagradas Escrituras penetran hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y aún disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. En cuarto lugar, contiene notables hechos científicos. En las Sagradas Escrituras nosotros encontramos el hecho de que la tierra cuelga en el vacío, como dijo Job
en su libro en el capítulo 26, versículo 7. Además menciona el hecho de que el aire tenía peso también, Job 28, 25. Y también menciona respecto a las estrellas, cuando dice el número de las estrellas es incalculable. Esto lo encontramos en Jeremías 33, 22. Y en quinto lugar, debemos estudiar la Santa Biblia y obedecerla. San Juan 5, 24 y 39 nos dice, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¡Qué hermosos principios! Si nosotros ponemos en práctica en nuestra vida estos principios, sin duda alguna, nuestra vida será llena de dicha y de felicidad. ¿Qué debemos hacer en base a lo que hemos estado estudiando? En primer lugar, aceptar la Santa Biblia como inspirada, como la palabra de Dios, y creer, tener fe en ella. En segundo lugar, debemos adquirir un ejemplar de la Santa Biblia y estudiarla todos los días. En tercer lugar, debemos pedir sabiduría a Dios, que mande su Santo Espíritu para que nos ayude a comprenderla. En cuarto lugar, debemos pedir la ayuda de otra persona que pueda ayudarnos a entender la Santa Biblia. Y por último, debemos obedecer las enseñanzas bíblicas, poniéndolas en práctica en nuestra vida diaria. El último libro de la Biblia, Apocalipsis 1:3, nos dice, dichoso y feliz el que lee las palabras de esta profecía, y dichosos los que oyen y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Ojalá que tu resolución sea en esta ocasión: acepto la Santa Biblia como la santa palabra inspirada por Dios. La acepto como la regla de fe y prometo estudiarla diariamente y obedecer sus santas enseñanzas. Muy bien, gloria a Dios. Pues bueno, hemos terminado entonces esta clase número 10 y una vez más déjame felicitarte por haber llegado hasta aquí. Nos quedan todavía, esto solamente ha sido la introducción al estudio bíblico inductivo. Nos falta todavía profundizar más sobre la observación, la interpretación y la aplicación. Lo haremos en las posteriores clases y deseo que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos entonces. Un abrazo.